toca a ustedes. Les voy a proporcionar, viene en el disco, y ahí van a ir los textos, ¿no? Y va a ser muy interesante porque cada uno de ustedes, miren cómo lo vamos a hacer para que tenga sentido. Vamos a tomar el libro, le damos una revisada, así, una muestreada, como es la técnica de muestreo, revisamos el autor, la editorial, el año, el índice, y buscamos para qué parte, para qué unidad y para qué tema del programa nos sirve. Y en un tiempo aproximado de entre 3 y 5 minutos, porque somos 16, 15, 16, aportamos al grupo ese libro porque es importante para el programa. Pueden traer su texto y proyectarlo si quieren, ¿no? Algunos se van a repetir y cuando mañana lo presenten pasamos al frente a los 3 y se complementan como si fuera un panel también. Me tocó el de Donald Graves, ¿sí? De didáctica de la escritura. Es un texto, me pareció como muy práctico, bueno, con la ojeada que le di porque sí está amplio. Y ahí yo sobre todo lo que rescaté fue un capítulo donde habla de las preguntas más frecuentes que los maestros tienen sobre el proceso de escritura en los niños y que tiene que ver con este proceso de planificación. Entonces ese capítulo sobre todo me llamó mucho la atención para poderlo trabajar en la segunda unidad. Entonces el texto, Didáctica de la Escritura de Donald Graves, Ediciones Morata, es la tercera edición en el 2002. La aportación al programa en el tema 2, que se llama Estrategias de Producción de Textos, Planeación, Redacción y Revisión de los mismos, es este capítulo que les mencionaba, donde habla de la parte de las preguntas más frecuentes que se hacen, y está en la página, de la página 27 a la 72. ¿Sí? También percibir el desarrollo del proceso de escritura en el capítulo 21, comenzar la enseñanza de la escritura. También me pareció que es el capítulo que podemos considerar para trabajar. ¿Cómo iniciar? ¿Cómo iniciar el proceso de enseñanza de la escritura? Ajá. Oiga, y está como enfocado muy para el trabajo con niños, ¿no? Sí, este es con niños, ya con la parte que vamos a... Porque los muchachos van a práctica, entonces el diseño de estrategias para aplicarlos en estas jornadas. Muy bien. Entonces, ¿cree que nos sirva para qué unidad? Para la unidad 2. ¿Y para qué temática? Pues en la de las estrategias de producciones de texto, planeación, redacción y revisión, tema 2. Eso es, sí. Estamos poniendo el ejemplo ahorita, ¿no? La redacción y la revisión del texto. Bueno, para cerrar el Donald Graves, aparte de lo que dijeron los maestros, yo les digo qué partes son muy útiles, prácticamente para trabajar con los futuros maestros y que ellos trabajen con los niños. Hay una parte que se llama, ya lo comentó la maestra, que se llama comenzar la enseñanza de la escritura. Esa partecita es fundamental. Ya lo dijo la maestra Alma Verónica. Luego, ¿cómo comenzar la enseñanza de la escritura? Luego, otro punto que aporta este texto es cómo ayudar a los niños a escoger tema. A escoger un tema de escritura, que tiene que ver con lo que decía la maestra. Nomás estoy recuperando para comentarlo. Ella nos plantea las estrategias de cómo comenzar. Y yo les decía que se apoyen en el libro de Luchetti para ver cómo seleccionar temas, cómo encontrar estrategias. Exactamente, para disminuir. Otro punto que nos aporta aquí, muy interesante, Donald Graves, maestros, maestras, es cómo organizar el aula de manera que se constituya en un ambiente propicio para escribir. Los ambientes alfabetizadores. ¿Cómo hacer para que el aula se convierta en un ambiente alfabetizador? ¿Cómo organizarlo? Que implica no solamente decorarlo, sino organizarlo.
de manera que se preste para despertar el amor a la lectura y a la escritura. Ese punto, un segundito más, no más termino. Luego, otro cuarto punto que plantea, escribir con los niños. O sea, yo tengo que escribir con los niños. Si quiero que mis alumnos escriban, tienen que ver que yo escribo y ponerles ejemplos de lo que yo escribo y analizarlo con ellos, ¿no? Luego, publicar lo escrito. ¿Cómo hacerle para socializar en el aula, en la escuela y a veces en la comunidad, dependiendo de las condiciones de cada institución, para publicar lo escrito? Y miren lo que sigue. Rodear a los niños de literatura. Eso es parte de la organización del aula. Y finalmente, este punto que les voy a decir, que ahí nos dice cómo Donald Graves, es fundamental. Cómo estimular la escritura durante toda la jornada, no solamente en español. La gramática descomplicada de Alex Virgelio. Venga. Sí. Bueno, aquí presentar un poquito de lo que el libro es un libro muy con mucha información, y me llamó la atención esta parte en la parte del índice, la segunda parte, que es la esencia del libro. Considero yo que son los instrumentos gramaticales. Ya analizando también el plan y el programa de estudios del curso, nos habla sobre esa situación. El libro no viene específicamente así como para que contarlo, como que decía este contenido entra aquí exactamente, porque como esto es de la generalidad de la parte de la gramática, que es la intención de darle a reconocer a los alumnos la estructura o las reglas de la lengua. Entonces nosotros tenemos que buscar la forma de cómo hacerles llegar esta intención, porque la intención del curso es elaborar textos. Entonces tenemos que saber elaborarlos bien, tenemos que saberlos expresar de buena forma. Y hay una parte que yo había visto al principio, que en las situaciones que hemos visto a los muchachos cuando hacen sus escritos, cuando hacen sus tesis o cuando hacen cualquier trabajo que encontramos, vemos muchos problemas de la ortografía, principalmente de los acentos, de los puntos, de las comas y toda esa situación. En un momento dije, a lo mejor esto podría ser motivo, pero es un problema muy general yo creo que la mayoría de los muchachos. Entonces, considerando también la sugerencia que habían dicho, y que a mí me parece muy estratégica, de estar como jalando pequeñas partes de la obra para ver en qué parte la acomodamos, yo considero que podríamos estar empezando con esta parte de lo que es la segunda parte, no empezar de la primera o del otro lado, sino lo que es la segunda parte, que trae en los títulos, que es el nombre y el adjetivo, la función de las palabras, el nombre y el adjetivo, los nombres que hacen adjetivos, clases de nombres, género y sexo, la formación del género, o sea, todos los conceptos de cómo tienen que ir conformando como la estructura lingüística al momento de su escritura. Entonces, prácticamente yo considero que pudiera estarse retomando con esa intención de la segunda parte, lo que es el punto 5, perdón, el punto 3 y el punto 4. El 3 corresponde al apartado que es el nombre y el adjetivo, y ahí vienen varias partes del adjetivo para ir conformando el género, la función gramatical del género y el número. Y el número 4, que es el adjetivo calificativo, también pudiera ser el adjetivo calificativo, porque si los muchachos, nosotros los podemos a crear poesía, tienen que crear a lo mejor la intención de la figura poética. Entonces la figura poética tiene que estar metiendo muchas veces el adjetivo, o de manera que pudieran estar conformando como más detallando una forma literaria, la lengua de manera más literaria. Yo, considerándome desde el aspecto que me gusta escribir poesía, yo considero que estas partes pudieran estar abonando a toda esa intención de entender cuál es la importancia de los lenguas, que hagan los escritos los muchachos y que después se llegue a una revisión. Y esta situación se la voy a presentar acá en la parte donde dice la intención del curso.
hay una intención de curso que es las competencias de la unidad. Dice que conozcan los elementos teóricos, metodológicos para que los estudiantes inicie a sus futuros alumnos como usuarios de la lengua escrita. Entonces el muchacho como maestro... Ese es un tema del programa. Sí, un tema. ¿En qué unidad está? Esta es una de las competencias, es la competencia de la unidad 2. De la unidad 2. La unidad 2 se llama Proceso de Escritura y Estrategias para Producción de Textos. Exacto. Entonces por eso consideré que esta parte, cuando viene la estructura y la gramática, entonces pudiera... Ese libro aporta para eso. Aporta bastante. Todas las habilidades que se requieren para planear un texto son las famosas macrohabilidades. Sí. Todo lo que yo les conté de elegir un tema, buscar información, pensar el propósito, a quién le vamos a escribir, quién lo van a leer, qué fuentes necesito, qué tono voy a elegir, esas son macrohabilidades. Y cuando ya reviso todo lo que es la caracterización del texto, léxico, ortografía, sistema de puntuación, semántica, sintaxis, conjugación de verbos, etc. Esas son las microhabilidades. Entonces tenemos que procurar que los alumnos desarrollemos esas dos, las macrohabilidades para planear un texto y las microhabilidades para caracterizar un texto. Como dijo usted, el buen texto, el buen decir, el buen escribir. Es un primer punto que rescato. Segundo, hay algo que dice el maestro que es muy importante. ¿Cómo revisamos nosotros si está bien o no escrito un texto si no tenemos referentes lingüísticos? Y el libro que él comentó, que ahorita van a seguir comentando las maestras, nos da justamente referentes. La visión de la maestra del texto, del ejemplo. Del texto. Pues el maestro ya mencionó todos los elementos que trae, efectivamente, hace alusión a la gramática, al estudio sistemático de las relaciones que hay entre el sonido, la sílaba, incluso llega a formar las oraciones. Se está dividido en tres partes. El maestro decía que él empezaría a partir de la segunda parte, que son los instrumentos gramaticales, el nombre del adjetivo, el adjetivo calificativo. Yo creo que esto no tiene un inicio, un fin, sino que debemos de apropiarnos de todos los elementos de una manera grata, hacérselos también, que los muchachos se apropien de ello, porque pues les va a servir para la redacción de su documento de para las habilidades lingüísticas, para desarrollar. Y máxime que en la unidad 2, también ya lo mencionaba el maestro, los elementos lingüísticos de la escritura, habilidades para producir de textos, es uno de los temas a trabajar, y el otro, estrategias de producción de textos, que es desde la planeación, la redacción, la revisión. Entonces, el que él se apropie de todos los elementos gramaticales, que los domine, los tenga, pues va a ser funcional para la elaboración de su texto. Se va a dar a entender de manera efectiva, ¿no? con esta redacción. Aquí lo único que me resta es una cita textual del autor, en donde dice: este libro ha sido escrito sin muchos tecnicismos lingüísticos. Se citan algunos que deben ser dominio de toda persona instruida. La obra se propone que una persona no especializada y de cualquier edad pueda manejar con soltura los conceptos gramaticales. En ella se ha pretendido crear las condiciones para que surja en el lector un amor por su lengua. Entonces, de ahí que debemos de partir con actividades, y así nos lo propone, el apropiarse de estos conceptos lingüísticos gramaticales a manera de juego, con una canción como la que nos propone el maestro, como en los contextos pues motivantes, para que le escriba, para que le revise, para que le corrija. Trabajándole y generando ese ambiente alfabetizador se puede lograr que los niños escriban. Ahí Daniel Casani dice algo que es muy importante, por eso que usted menciona: dejar que escriban sin prejuicios y escribir sin prejuicios. O sea, escriban, aunque se equivoquen, no importa. Y escriban de lo que quieran escribir. Porque a veces no queremos, porque dicen: me van a criticar, no, que van a decir, me voy a equivocar. Entonces ahí hay un texto que se llama El error como fuente de aprendizaje y no como fuente de censura, ¿no? Es decir, los errores nos permiten crecer y aprender. Aprendemos más de los errores que de los aciertos. Entonces yo creo que hay que impulsar el error. Al contrario de lo que comúnmente se piensa, hay que evitar el error. No, equivócate. Escribe y equivócate, porque así vas a aprender. Maestro. Hay una
una charla que dio Gabriel García Márquez en Querétaro en un evento, pues no educativo, un evento que hubo hace algunos años. Por ahí están seguramente en las escuelas normales, bueno, en la escuela tenemos esa plática donde él dice que él no es pedagogo, pero que sugiere que los maestros dejen que los alumnos escriban. Dice, déjenlos que escriban lo que quieran y como quieran, que escriban. Va a llegar el momento en que un niño te pregunte, o se pregunte él, ¿por qué aquí es esta B y por qué aquí es su B? Pero es una pregunta de él. No la regla ortográfica y te voy a quitar y te dice, dejen que escriban. Justamente la sintaxis es eso. Cómo encadenar el pensamiento de manera que vaya haciéndose lógico lo que decimos. O sea, porque en el fondo la sintaxis, ¿qué es? Lo que nos sirve para saber construir un párrafo. Esa es la sintaxis. Y lo que nos ayuda a encadenar entre los párrafos son usar enlaces, ¿no? Por lo tanto, sin embargo, no obstante, con base en lo anterior, si viene la idea en el párrafo anterior, dije tal cosa, es necesario que en este segundo complemente con tal cosa. ¿Ven? Vamos encadenando los párrafos. Y la sintaxis nos ayuda a eso. Otro texto, ¿quién se propone? Maestro José Claro. Estas lo relacioné, se llama Cómo enseñar a hacer las cosas con las palabras. ¡Ay, maravilla! Lo relacioné con una actividad que hice el primer día, se los voy a platicar rápido en mi salón, con producción de textos escritos. Tuve la fortuna de ser amigo de los de Biblos y me regalaron varios libros de Rincón. Y esos los llevé el primer día de clases y los arrojé en la plataformita que tiene acá arriba con mis alumnas. Los dejé ahí y empecé con la clase, hablando sobre diferentes tópicos. Y al final de la clase les dije, quiero que se acerquen y vean los libros, se lleven uno, y esa es la tarea que tienen pendiente conmigo. Van a presentar un libro. Cada una de ellas va a presentar un libro. Como lo que estamos haciendo. Como lo que estamos haciendo. Entonces me dijo una muchachita de Durango, porque Cañada es como la cuna de todo el país. Ahí tengo alumnas de Baja California, de Guerrero, de todo el país. Y lloran muchas cuando regresan a ver su escuela normal. Entonces me dice una profe, ¿pero cómo presento el libro? Le dije, miren, va a estar muy difícil que vayamos a la presentación de un libro, por ejemplo a Guadalajara. Entonces ustedes van a tomar el papel como si fueran las que escriben, el autor. Van a hablarnos de cosas que yo les voy a hablar ahorita en un principio. Hacer suyo el libro. Sí, cuando tomé el libro, lo primero que dije, bueno, voy a aplicar lo que yo les platiqué a las muchachas. Entonces dice así rápido, ¿cómo enseñar a hacer las cosas con las palabras? Volumen 1, segunda edición. La misma está integrada por un prólogo, un resumen del libro, 3 grandes capítulos, el número 3 dividido en 5 subcapítulos, un glosario de términos afines a la educación, una bibliografía fundamental y un epílogo en el que, además de resumir o concluir lo dicho en su discurso, presenta Carlos Lomas la segunda parte de esta obra. La edición que trabajó fue publicada por Paidós en el año 99, tiene 414 páginas y el objetivo principal de Carlos Lomas es orientar a los profesores sobre los conocimientos que deben tener y cómo ejecutar la práctica docente de la lengua con miras a lograr la adquisición y el desarrollo de la competencia comunicativa de las y los alumnos, así como su capacidad de reflexión sobre la lengua y sobre la comunicación. Nada más. ¿Sí? Y para que somos maestros, fundamental. Y luego ya en el primer capítulo, en una introducción, menciona los objetivos de la educación lingüística y literaria y hace una referencia a las competencias lingüísticas que deben adquirir el estudiante y los objetivos que deben estar orientados a la adquisición del dominio y las habilidades expresivas, comprensivas y metalingüísticas que hacen posible un uso adecuado, correcto, coherente y eficaz de la lengua en las diversas situaciones y contextos de la comunicación entre las personas. Eso, Luego señala que con el fin de orientar y estimular el ejercicio del pensamiento crítico en el diseño de la intervención pedagógica en el aula, de igual modo hace énfasis en que el maestro debe utilizar los componentes de la planificación de manera crítica. Esto es, no aceptar pura y simplemente los objetivos, contenidos y estrategias que se proponen en el currículo y en los libros de texto, sino que debe someterlos a escrutinio para seleccionar los que se adapten a las necesidades del grupo. Y en estos contenidos de la educación lingüística, Lomas hace referencia a los 3 tipos de contenidos que deben abordar el maestro en su práctica docente.
presenta la naturaleza de los contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales y explica qué tipos de conocimientos adquieren los alumnos a través de la ejecución de estos por el docente. ¿Dónde ubicó este texto? ¿En qué unidad? En la segunda unidad. En la segunda unidad, aquí la tengo, en los procesos de escritura, en las estrategias de producción de textos, en la planeación, redacción y revisión. Exacto. La planeación que presentamos. Sí. Bueno, para el autor, pues, la ausencia de la enseñanza de la oralidad en las aulas se debe a la falta de competencia por parte del maestro, lo señala, ya que este carece de formación teórica y metodológica para abordar el tratamiento de la lengua oral en la clase, como una manera de orientar al lector o en torno a cómo debe manejar esta temática. Explica que a través de las consideraciones de otros autores, entre los que menciona Aristóteles y su retórica, las características que debemos de poner en intención en las características y los componentes de la oralidad, para poder saber expresarnos y poder motivar con ello a nuestros alumnos. En el último epígrafe, en el 3.5 de su libro, se refiere a la lectura comprensiva y a la capacidad productiva. Y la enseñanza de la lectura y de la escritura debe tener en cuenta los usos y funciones de la lengua escrita en nuestras sociedades, orientar al dominio expresivo y comprensivo de los diversos géneros de la escritura y adecuarse a las diferentes situaciones de comunicación en que tiene lugar el intercambio de significados entre las personas. Y también indaga los modos posibles de abordar la enseñanza de la lectura, de la comprensión y de la escritura, y presenta por medio de ejercicios de reflexión algunos mecanismos de medición de la capacidad comprensiva y productiva. En conclusión, este manual pues, es una herramienta eficaz para el maestro de lengua que desee hacer de su práctica docente un medio para el desarrollo de la competencia comunicativa en las estudiantes o los estudiantes, y los contenidos de cada tema nos permiten no solo aprender cómo se abordan los puntos que aquí se tratan, sino darnos nueva luz a las orientaciones metodológicas de la enseñanza de la lengua. También, gracias al carácter dinámico que presenta el manual, puede uno reflexionar en torno a cómo ejecuta su práctica docente y hacer las correcciones en el lugar que sea necesario. Miren, ahí quisiera yo rescatar dos cosas de la diseña que es el maestro de estos dos textos, de cómo enseñar a hacer cosas con las palabras de Carlos Gómez. Una, que el primer tomo plantea, digamos, lo que es la escritura y la lengua oral, ¿no? Porque él no habla de 4 habilidades, él habla de 5. El tercer tomo plantea 3: escuchar, ¿no?, escribir y la comprensión lectora. La considera también como la quinta habilidad, ¿no? Solo que esa se construye permanentemente. Uno deja de construir su comprensión lectora cuando se muere. Por eso es que ya no existe ese concepto de lectura de comprensión, porque todos los textos se han hecho para interactuar con un lector, los comprenda o no los comprenda, ¿no? Provoca distintos tipos de interacciones. Pues hoy en día no se habla de lectura de comprensión, sino de lectura comprensiva o de comprensión lectora, porque al final de cuentas la comprensión lectora no es un contenido curricular, es un propósito, una habilidad que se logra durante toda la vida. Para comprender lo que leemos necesitamos tener referentes, y a veces nuestros alumnos no, son 3 ejemplos, ¿no?, los que puse, no comprenden lo que leen porque no tenemos los referentes y no les ayudamos a buscar referentes. Por eso ayer hablaba de la función referencial de la lengua, que está en, seguramente usted nos va a hablar de eso, de Raúl Ávila, porque le tomó ese texto, ¿no? Para poder comprender lo que leemos. Y a veces, usted tocó el tema, si los maestros no dominamos referentes y no tenemos ese manejo de la lengua, no nos damos a entender. Porque haya tecnología o no haya tecnología, el lenguaje del maestro va a seguir siguiendo en las relaciones de docencia, de aprendizaje, de enseñanza. Va a seguir siendo un instrumento importantísimo, repito, de aprendizaje de diferentes disciplinas y de producción de conocimientos de distintas disciplinas. Siguiente libro, ¿quién dijo yo? Maestra. Bueno, ya me leí escribir en la escuela lo real, lo posible y lo necesario. Y si bien es una recomendación para la tercera unidad, ya me encanta este texto porque te enamora. Lo vas viendo y dices, ay, recomiendo esta parte. Y luego
hace un libro altamente recomendable en toda su estructura. Y tiene un lenguaje muy accesible. Entonces es fácil de leer, fácil de entender. Entonces, me gusta una parte con la que inicia la autora, que yo, ahora que lo trabajé con mis muchachos, empezaría en la página 25, donde dice leer, en el capítulo 1, leer y escribir en la escuela lo real, lo posible y lo necesario. Y en el segundo párrafo dice, enseñar a leer y escribir es un desafío que trasciende ampliamente la alfabetización en sentido estricto. El desafío que hoy enfrenta la escuela es el de incorporar a todos los alumnos a la cultura de lo escrito. Es el de lograr que todos sus exalumnos, fíjense bien, lleguen a ser miembros plenos de la comunidad de lectores y escritores. Si bien lo hemos escuchado mucho en esta frase, no así textual, en algunos discursos, a mí sí me gustaría trabajarlo con mis alumnos y partir de esta frase y para entrar de lleno con la lectura de esta autora. También tiene, por ejemplo, en la página 19, ella habla, dice, para transformar la enseñanza de la lectura y la escritura. Y en una de sus partes nos dice, ¿cuál es el desafío? Se me hace así como preguntas que podemos lanzar con los muchachos, trabajarlas y luego ir a lo que nos dice la autora. En la escuela es factible el cambio. Y en la página 49 nos habla acerca de la transposición didáctica de la lectura y de escritura como objeto de la enseñanza. Entonces, nosotros sabemos que los grandes problemas que tenemos nosotros cuando los muchachos hacen un examen de todos los niveles, desde la educación básica hasta profesional, es que los muchachos tienen graves problemas de comprensión lectora. Entonces, si no entienden lo que leen, no saben seguir instrucciones. Y si bien en matemáticas saben sacar operaciones, sumar, restar, al momento de leer no saben, no entienden qué es lo que tienen que hacer. Entonces, el español juega un papel determinante, en especial la comprensión lectora, la producción de textos, porque se dan de manera conjunta, para que nos lleve a la mejora del nivel de logro de los aprendizajes esperados de la demás asignatura. Cuando nosotros estamos haciendo una planificación y que estamos trabajando transversalidad, debemos de partir de actividades que van a poner en práctica las prácticas sociales del lenguaje, aunque sea oiga muy redundante, ¿no? Entonces, me gustan los subtítulos que traen, porque se me hacen muy interesantes para trabajarlos con los muchachos. Entonces, yo lo recomendaría trabajarlo para la primera unidad. Y en la página 59 nos habla lo que comentábamos hace rato acerca del contrato didáctico, que viene en algunas escuelas, lo llamamos como el contrato pedagógico, la negociación que hacemos nosotros con los muchachos. Y en la página 58, fíjense bien, nos da algunas herramientas para transformar la enseñanza. Si nos vamos con todo el libro, la verdad que todo está muy atractivo. Y me quedo con esa parte, y si checan, solamente recomiendo hasta la página 58, lo cual no quiere decir que de la página 58 en adelante no haya lecturas atractivas, pero para no recomendar todo el libro, recomiendo esas actividades que están muy interesantes. Muy bien, a reserva de ver algunas cosas, vamos a escuchar la versión Ulichi. A mí me quedaron otras ideas también, ¿no? A ver. Rescato de este libro, El aprendizaje autónomo. Delia Lerner, desde un principio, desde su prologuista, me está comunicando muchas cosas, ¿no? Me está comunicando muchas ideas. Una de las ideas centrales que maneja Delia Lerner es que la lengua y las matemáticas siempre están acompañadas en un proceso de alfabetización del individuo y que son fuentes fundamentales que tiene el niño al incursionar en un proceso de alfabetización en la escuela por parte del maestro para poder precisamente desarrollar pensamiento matemático y lectoescritor. Nosotros sabemos que uno de los fines en la educación básica desde preescolar es desarrollar el pensamiento matemático del lectoescritor en el niño.
de acuerdo a las posibilidades, de acuerdo a los recursos, de acuerdo a los enfoques de cada programa, de cada nivel. En Francia ya tiene mucho tiempo una corriente ideológica precisamente que se llama didáctica de las matemáticas, que orienta precisamente el enlace de la formación básica del individuo entre la lengua y la matemática. Ella dice que son conocimientos fundamentales. Dice que a lo largo del texto dice que el niño cuenta, pero también dice lo que cuenta, y que no hay expresión del niño y de nosotros en nuestra vida, que no tengamos interrelacionados las matemáticas con la lengua. Porque los niños ya tienen ellos registros, lectores matemáticos que lo traen desde que empezaron a tener su proceso de adquisición cognitivo. Ya son socialmente comunicativos desde antes de estar a la escuela, y por lo tanto nos tienen que dar sorpresas. Y ella, un ejemplo que marca el prologuista de su texto, aquí lo voy a poner ahorita, dice que llega un momento en que el maestro se queda consternado, hasta angustiado algunas veces, de lo que hacen los niños. Y pone como ejemplo a un niño que le está dictando palabras, ideas, y que el niño no las sabe. Y sin embargo, ve una reacción que ella califica como una réplica del grupo, como una réplica de los alumnos, en donde hacen bulla, se burlan, lo critican, le reclaman, porque el niño asume una actitud contestativa, pero no es la correcta. Estás loco, así no es. Empieza la bulla o el bullying, lo que sea, ¿no? ¿Verdad? Entonces, eso ella le llama réplica. ¿Por qué? Porque el niño no le atina, pero no tiene sus registros. Sin embargo, los demás niños tienen alguna respuesta, de alguna manera, conocen precisamente el marco semántico de cada concepto que se está manejando, pero no todos lo conocen. Cada niño proviene de diferentes contextos. Además de la transposición didáctica, del contrato didáctico, hay un punto que viene más adelante en Delia Lerner, que no se tocó ahorita, que me parece fundamental. Lo que en pedagogía, y ahí nos da muchas recomendaciones para eso, lo que en pedagogía, ustedes lo saben con nuestras alumnas en las prácticas docentes, les cuesta mucho trabajo lo que en pedagogía se llama lograr el timing didáctico, o sea, el manejo de los tiempos. Ritmo. ¿No? Que es, el timing didáctico no es otra cosa que la suma del tiempo con el ritmo. Entonces Delia Lerner aquí nos explica cómo podemos lograr un mejor dominio, un mejor manejo, una mejor administración, una mejor gestión, tomando el texto que hablaba ayer el maestro, un mejor dominio del tiempo. ¿Por qué? Porque el tiempo se suma al ritmo. O sea, no solamente es importante decir tienes 15 minutos, sino qué ritmo le marcamos a esos 15 minutos. Tienes una hora, tienes media hora, pero ¿qué vamos a hacer en esa hora? Es como las escuelas de tiempo completo. Vamos a salir hasta las 4. Sí, pero ¿qué vamos a hacer de las 2 a las 4? Entonces, el timing didáctico es la suma del tiempo más el ritmo. Y esa aportación aquí nos las hace en Delia Lerner, en el texto que comentó la maestra y el maestro de Delia Lerner, cómo lograr una mejor distribución del tiempo durante los procesos de lectura y de escritura. Y otro más, que tampoco se tocó, es, bueno, sí de alguna manera se tocó, cómo conformar una mejor intervención docente recuperando el concepto y la importancia del conocimiento didáctico. Que muchos autores ya lo habían desdeñado, y en la década de los 80 y los 90 se hablaba hasta de la antedidáctica. Y entonces lo que se provocaba era un verdadero caos en el aula, por la falta de una estructura didáctica que nos permita organizar el trabajo del aula, ¿no? Muy bien, pasamos a otro libro. Estrategias de lectura de Isabel Soler. Muy bien. Sí, habla de las estrategias de comprensión lectora, ¿no? El propósito, y lo plantea así de manera textual, la autora, es ayudar a los docentes y otros profesionales de la educación en la tarea de promover en los alumnos la utilización autónoma de estrategias de comprensión lectora. Y ella plantea una cuestión que a mí se me hizo sumamente interesante, que es que esta situación se debe de volver un proyecto educativo.
donde todos los profesores y todas las asignaturas deberían de estar en este mismo fin, ¿no? Que es vincular el objetivo de aprender a leer con el objetivo de leer para aprender. Que el alumno haga esta herramienta suya, pues, como un instrumento de aprendizaje. Como un instrumento, sí, y en su vida cotidiana, pues. Claro. Entonces, de hecho lo dice así: instrumento necesario para alcanzar un desarrollo pleno en el marco de una sociedad letrada. Eso es importantísimo, maestro. Vivimos en una sociedad letrada donde la lectura tiene que ser, además de educativa, un instrumento de aprendizajes, en plural, de distintos aprendizajes, ¿no? Entonces, la estructura del libro se divide en dos partes. En la primera se pone el planteamiento general y lo que supone el aprendizaje inicial de la lectura. Y en la segunda se dedica a la enseñanza de estrategias de comprensión lectora. Dice que pudiera considerarse este libro como una guía para docentes, ya que menciona cómo ayudar a los niños en edad primaria en las tareas de lectura, como son interpretar textos escritos, cómo relacionar el texto con conocimientos y experiencias, aprender estrategias de lectura y cómo leer para aprender. Sin embargo, dichas estrategias pueden ser funcionales no solo para los niños, sino para cualquier persona, pero estos deben ser debidamente interpretados y utilizados por los maestros, profesores y otros profesionales. Entonces, esto a mí me hizo ruido porque yo el semestre pasado iniciaba con mis alumnos con esta reflexión. O sea, hay muchísimos trabajos referentes a comprensión lectora y producción de textos, incluso matemáticas, ¿no? Investigaciones. Entonces, ¿por qué sigue siendo esto un problema nacional? Como se ha dicho. Y yo les planteaba mi hipótesis, porque los maestros, los docentes frente al grupo, no somos lectores y escritores. Entonces, esta autora soluciona eso. Primero tenemos que convertirnos nosotros en lectores avanzados, escritores avanzados, para después poder desarrollar estas competencias con nuestros alumnos. No se puede enseñar lo que no se sabe. Entonces, y ya para concluir, el prólogo está escrito por César Coll, y él menciona que sin una mínima capacidad para sentir placer y gusto por la lectura sería difícil que consigamos desarrollar esta misma capacidad de nuestros alumnos. Dice que la autora lo menciona, pero que le faltaría profundizar en este aspecto. Tenemos que enseñar a nuestros alumnos la lectura por placer, que la disfruten, que sea un acto recreativo, no puramente académico. Y la relación en la unidad 2 con el contenido, estrategias de producción de textos, porque ella tiene un apartado de leer para revisar un texto propio. Entonces, eso específicamente ahí. Ese punto es importantísimo. Leer para producir un texto. Para revisar un estilo propio, pues revisar tu propio texto. Sí, su propio texto. Pero también se puede relacionar con la unidad 1 en los tipos de texto, porque ella lo trabaja, y aborda también la cuestión de la alfabetización y la relación de la enseñanza de la lectura inicial con el código. Entonces, lo que usted mencionaba ayer, esa unión inseparable. Y pues con eso concluiría. Varios de ustedes ya conocen este libro, sobre todo quienes hayan trabajado en el recurso de práctica social del lenguaje en el segundo semestre. Lo básico ahí. Y bueno, pues ese es un antecedente. Es de la editorial Trillas. Raúl Ávila es el autor y contiene 9 capítulos. Estos 9 capítulos, bueno, abarcan desde las concepciones del lenguaje, lo que ayer revisábamos, signo lingüístico, el significado, significante, aborda las diferencias entre la semántica, semiótica. ¿Sí? Es un libro y hay una cuestión que, ¿cómo lo digo? Trabaja la gramática estructural, pero también la gramática funcional, como que relaciona, porque yo cuando lo veo como recomendación, como libro de texto, diríamos, para esta licenciatura, con este enfoque de enseñanza que trae el plan de estudios, y empiezo a revisar los títulos de los temas, digo, bueno, pues parece que es el plan de estudios la normal de 1975 reestructurado, o cuando mucho del plan 84, por la forma en que se enseñaba el español.
y resulta que no, hace una combinación muy adecuada que nos sirve la gramática estructural para entender el enfoque funcional, es decir, hay esa relación que vale la pena. Otra característica, bueno, entre los contenidos, muchos de los que aquí se han comentado, los aborda Raúl Ávila. Algo que también tiene el libro es el lenguaje que utiliza para, de cómo redacta, cómo escribe. Un lenguaje muy sencillo, muy agradable, que se lee con muchísima facilidad y se comprende perfectamente. Al final de cada capítulo trae una evaluación, una propuesta de evaluación, pero de una manera pues, hasta chusca, con caricaturas. Los ejercicios para ver si comprendimos el contenido del capítulo. Entonces eso todavía te da muchos más elementos para que te quede clarísimo de qué trata el libro. Y bueno, para el primer contenido de la primera unidad es donde está más recomendado. Sin embargo, por el contenido general del libro, pues nos sirve para las 3 unidades, porque tenemos que tener claro sobre todo de las funciones del lenguaje que se aplica en las otras 2 unidades del programa de las prácticas sociales del lenguaje. Bueno, a mí me tocó el enfoque comunicativo de la enseñanza de la lengua de Carlos Lomas y de Andrés Osoro. Sí. Bueno, va enfocado a la unidad 1 y menciona algunos aspectos de reflexión sobre los enfoques teóricos. Ahí menciona un propósito que dice reflexión de diversos enfoques teóricos sobre fenómenos del lenguaje y de la comunicación, como algunas propuestas didácticas ilustran un trabajo escolar orientado a la mejora de la competencia comunicativa del alumnado. Yo pude notar que no solamente vienen cuestiones teóricas, sino también ejemplos que ayudan a que quede más entendible lo que nos quiere decir cada uno de los autores. En el caso de los bloques, menciona que son 4. Uno que es usos y formas de comunicación oral, otro tiene que ver con comunicación escrita, el otro es la revelación sobre la lengua y la otra es la literatura. Y yo analizándolo y leyéndolo, vi un parrafito que me llamó mucho la atención que dice: para hablar o escribir sobre cualquier área de conocimiento es necesario apropiarse de un repertorio léxico específico y establecer redes conceptuales que realizan los diferentes aspectos de ese saber. Lo que usted mencionaba, que hay veces que por más que queramos leer un texto, si no estamos familiarizados con el tipo de tecnicismos que tiene este texto, probablemente no vamos a comprender al 100% la lectura. Porque no tenemos referentes, como dice ella. Exacto, no tenemos los referentes. Y las temáticas en las que yo lo pude abordar en la unidad 1 son características y fundamentales de los textos y tipos de textos. ¿Por qué? Porque vienen como subtítulos donde vienen varias investigaciones de diferentes autores, y yo rescaté 2. La que dice singularidades de la elaboración textual, aspectos de la enunciación escrita, que viene en la página 181, que menciona la tipología de textos. Y entonces ahí nos sirve para tipología. Para lo de la tipología de textos. Y en el otro vienen actividades gramaticales de una perspectiva textual, y es de Felipe Sayas, en la página 199. Y ahí menciona lo de cohesión, procedimiento, y que se asemeja a lo de Casani. Sí. Se llama Enseñar Lengua, es de Daniel Casani. El libro está muy interesante también, como todos los demás que hemos visto, porque ellos comienzan con... Este libro se imprimió bueno, ya es más bien su última edición es en 1998. Sin embargo, me parece que sigue pues muy vigente y muy válido todo lo que aquí se da a conocer. Empiezan ellos con el planteamiento general de la situación actual
del conflicto social con la parte del conflicto social con lo lingüístico. ¿Qué tan capaces somos de comunicarnos? Ya lo veíamos ayer, desde las competencias comunicativas o lingüísticas. Ajá, así es. Y luego ellos empiezan, cuando analizan la situación actual de cómo estamos, empiezan a proponer un proyecto de enseñanza de la lengua. Luego se van ahora sí al aprendizaje de la lengua e incluso hablan de la lectoescritura. Y luego también hablan de la reforma educativa. Y desde la reforma educativa empiezan a analizar cómo la reforma educativa está pidiendo qué cambios está pidiendo, mejor dicho, la reforma educativa que haya en el área de lengua. Bueno, esto tiene que ver con una vieja tesis que planteó Umberto Eco, el comunicólogo italiano. Tiene una obra que se llama, fíjense cómo se llama, Apocalípticos e integrados. Y entonces dice Umberto Eco, ante la invasión de los medios tecnológicos, de la televisión, del radio, del cine, sobre la escuela, sobre el aula, sobre la práctica docente, hay maestros que nos convertimos en apocalípticos. ¿Qué quiere decir eso? El acabose, se acabó el mundo con la influencia de los medios de comunicación. Y dice, actitud errónea. Hay otros maestros que no somos apocalípticos, somos integrados. O sea, bienvenida, y nos dejamos absorber por los medios de comunicación. Y entonces dice Umberto Eco que ambas posturas son extremas e incorrectas. No podemos ser los maestros ni apocalípticos, es decir, la catástrofe. Ay, mis niños escriben en el celular. Es una realidad. Pero tampoco podemos ser integrados. Me la vivo las 24 horas en el iPad, ¿no? ¿Cómo adoptar una medida, una posición reflexiva que no resulte ni apocalíptica, de rechazo absoluto, ni integrada? A ver, le tengo una pregunta que quise dejar casi para el final. A ver, se las doy. Platiquen un poquito en parejas ahí con quienes estén, antes de contestarla. Y luego la contestamos. ¿Por qué el programa que nos motiva hoy este taller, que nos reúne ayer y hoy aquí en Jalisco, por qué no se llama construcción de textos? ¿Por qué no se llama elaboración de textos? ¿Por qué se llama producción de textos? A ver. Hay tres opciones, ¿no? Producir, elaborar o construir textos. Cuando nosotros tiramos un título que dice producción de textos, va más allá que elaborar y construir. ¿Por qué? Nosotros vemos que en la producción hay un procedimiento. Hay pasos, pero no son pasos como en la elaboración que son sistemáticos, que así te tienes que ir, sino que no son rigurosos. Si bien se deben de seguir, no nos dice que nos vamos a limitar. Vaya. Y obvio que aquí vamos a encontrar la creatividad, el encanto, el gusto, esa parte que nos hace falta trabajarlo con los alumnos y en nosotros mismos, el gusto por escribir, el gusto por leer. Y en la elaboración pues queda más limitado esa parte, como que nos quedaríamos muy cortos. Y ahora aquí adentro del correo de la infancia. Sí, habría que hacer una autoevaluación y decir qué es lo que quiero, cómo quiero que sean mis clases. Que los muchachos que produzcan, elaboren o construyan. Y saber bien qué es lo uno y lo otro. Y me encantaría que todos trabajaran en la producción. Muy bien, maestro, nos quedamos con usted. Considero que a lo mejor el concepto está en cuanto a la situación de producir, le da como un valor agregado a esa parte de la creación y a la parte de la elaboración. Ese concepto agregado de productor y de no constructor es como un concepto que se maneja en la economía y que da esa posibilidad de que lo que se hace tenga un valor en ese sentido mucho más. No sé si pudiera ser que la obra literaria puede ser un producto que pueda estarse ofreciendo a otros
¿verdad? Ese es el concepto que yo manejo, que es como esa idea de que no podemos elaborar porque elaborar o construir es como nada más para que esté allí visto por otro, pero el hecho de producir es como para compartir, como para que otros también que el texto no se quede nada más en las manos del que lo escribe, sino también se reproduzca, ¿verdad? Ese es el valor agregado. Se llama producción porque una producción necesita de muchos elementos. Una producción tiene también muchas particularidades. Y una producción abraza a otras producciones que le abonan a la producción general, que es el texto escrito. ¿Cuáles son esas producciones? La oralidad, los textos ya existentes, la imaginación del que escribe, los procesos cognitivos, los procesos metalingüísticos, como bien lo decía el colega. Entonces, toda esa producción, cuando hablamos de una producción, hablamos de una idea preconcebida que lleva un cronograma de actividades bien definidas, con un propósito bien establecido. Y esa producción tiene que impactar y verse, reflejarse. Esa producción no está acabada, por eso es una producción, pero sí es cíclica, establece un tiempo. Establece un tiempo y debe mostrar también la producción un impacto y un momento para evaluar esa propia producción. Por eso no se llama elaborar y por eso no se llama diseñar o construir, porque la producción abarca todos esos términos. Creo que para producir primeramente hay que interiorizar, hay que volcarnos sobre nosotros mismos para poder darnos, ¿verdad? Entonces esa sería la diferencia fundamental ahí. Porque la producción es un proceso de creación personal y lleva una serie de pasos. Esos pasos están secuenciados para elaborar un producto, ¿verdad? Que en este caso sería un producto comunicativo. Y ese producto comunicativo pues tiene que tener varias características que le dan un sello personal del autor, ¿verdad? Porque no va a ser igual el producto que elabore la maestra, que elabore el maestro, que yo elabore. Y ahí es donde está la riqueza, porque está la variedad, ¿verdad? Entonces esto me recordó un poquito la lección de la mancha de tinta, y la mancha de tinta especial, no sé si la recuerdan del libro de español, ¿verdad? De la biblioteca de arte. Así es. Entonces, de alguna manera, al producir, pues estamos tratando de llegar a la finalidad de llenar la página en blanco de la que nos hablaba el primer momento. Creo que esa sería la reflexión. Ahí se cierra, ¿no? Maestro, por favor. La producción nos da una idea de que es un proceso en donde el estudiante pone en juego todas las competencias para no solamente escribir por escribir, sino la producción va implícita en razón de los saberes, del saber hacer y del saber ser, en razón de esos conocimientos, de esas habilidades, de esas actitudes y valores que solamente a través de la producción nos damos cuenta de todo lo que implica en función de lo que nos hablaba usted, esas referencias, esa planeación, esas previsiones y sobre todo cómo aterrizan los trabajos. Bueno, muy bien. Pues sí, efectivamente todo lo que dijeron es así. La producción de textos va más allá de la elaboración, va más allá de la construcción. Es como cuando se produce un programa de televisión, se reúnen equipos, participan materiales, participan recursos, propósitos, ideas, opiniones, y van conjuntando todo lo que tiene que ver, ¿no? para producir un programa. Y va más allá que la mera elaboración, la mera construcción de textos escritos. Y fíjense que el comentario que hacía el maestro, yo deliberadamente se lo planteé así. ¿Por qué? Porque desde la unidad 1 nos dice que hay que trabajar textos orales y textos escritos. Y sin embargo el programa se llama producción de textos escritos, pero también de orales, ¿no? Entonces por eso coloqué la reflexión. Bueno, pues para cerrar, me gustaría conocer una evaluación, aunque sea somera, aunque sea que nos sirva a todos, de cómo sintió en el curso, cumplir o no cumplir expectativas, ¿no? Así es, libremente, quien quiera, ¿cómo la ve?
el intercambio a mí me ha gustado mucho, además de las experiencias muy particulares que aquí se han narrado. Este intercambio de bibliografía, que yo leí este libro, trae esto, eso, bueno, yo lo tengo anotado y tengan por seguro que voy a conseguir los que no tengo. Algunos ya los tengo, pero con las aportaciones de ustedes ya lo estoy viendo con otros ojos, al mismo libro que leí pronto, hace mucho. Entonces hay una situación ya transformadora. También he comentado por allá, pues yo había hecho ya mi planeación en el receso. Les digo, entre broma y en serio, voy a pedir otra semana para planear nuevamente mi curso. No, es que la verdad, con todo lo que llevo, ya ando en conflicto. Ahora, ¿qué voy a hacer? Ya tenía claro qué iba a hacer y ahora con todo esto, pues ya me trastornaron, ya y voy a ver qué hacer, ¿no? Algo tendré que hacer, seguramente. A mí me ha agradado bastante este curso porque también he tenido la desgracia de estar en otros de que realmente uno no se lleva nada y lo confunde más. Y se siente muy presionado, inclusive las formas en que te ponen a trabajar ha sido muy diferente como en esta ocasión. Ahora fue como muy light, pero muy agradable el hecho de estar compartiendo. Me pareció mucho la forma como lo llevaste. Nos abrió completamente un panorama de cómo hacer las cosas diferentes, ¿no? Esa forma que nos llevamos ya realmente una planeación que nos regalaste, que nosotros tenemos que estar acondicionados, porque eso se trata, no más llevarnos el producto de decir tal cual voy a desarrollar, porque sería muy cómodo. Nos ha dado como esa idea de ese compromiso profesional que tienes y que también uno lo tiene que asumir, porque te has metido bastante, estás muy instruido en todo esto que te corresponde en el tema, y pues ahora es también un compromiso grande para uno, porque es cuánto me falta para estar más o menos allí, pero ya llevo yo la idea y las ganas de hacerlo. Entonces eso yo creo que es lo más motivante de toda esta situación, es esta evaluación formativa, ¿no?, que se hace al final de los espacios donde dice, bueno, ¿qué fue lo que logré? Si hubo una transformación en mí para poder ser mejor profesional, y yo creo que realmente sí. Fue un placer estar con ustedes, agradecemos su disponibilidad, su atención, su participación, todo lo que ustedes invirtieron, y hicieron valioso este taller. Fue gracias a la participación y a la interacción.